Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 2 de febrero. Ya estamos en el segundo mes de este año 2022. Realmente el tiempo pasa y damos gracias al Señor porque aún, pues, su misericordia se extiende. El propósito de Dios es que todos sean salvos. Y quizás, bueno, definitivamente el Señor está ah, esperando el tiempo en que todos los que sean salvos se completen, pues, ¿no? Conforme dice las Escrituras. Nuestra labor es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Eh, el Espíritu Santo es el que redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que solamente nosotros, nuestra labor es predicar el Evangelio y en eso estamos. Así que vamos a continuar o vamos a exponer la palabra del Señor en esta noche. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido tu dirección, que seas tú quien dirijas esta enseñanza, Señor, y que al mismo tiempo nos invita a reflexionar, que nos invite a examinarnos a nosotros mismos y que nos lleve pues a cambios de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Bien, en esta noche vamos a hablar sobre 4 pilares del carácter cristiano. 4 pilares que deben pues deben ser los cimientos o los que deben sostener. Mejor, los 4 pilares son los que deben sostener el carácter cristiano. Así que el primer pilar es el pilar de la fe. Cada día, pues, ejercitamos una fe innata, de repente, en algo o en alguien, ¿verdad? Y esto nos hace ver, pues, que existe una fe natural que viene con el nacimiento natural y la fe espiritual que es el resultado directo, pues, del nacimiento espiritual. En Efesios, en el capítulo 2, el verso 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, los cristianos son salvos por la gracia de Dios, no por su fe, sino por la gracia de Dios. La fe es el único medio por el que se recibe esta gracia. La naturaleza de la fe es relacional y expresa pues la dependencia de un Dios que es digno de confianza. La palabra fe está vinculada al lenguaje pues de los pactos y alude al compromiso y confianza que vincula pues 2 partes. Dios por un lado hace promesas por su gracia y se compromete con el pueblo. Y el pueblo tiene que confiar en las promesas de Dios y vivir a la luz de ellas. Dicho de un modo sencillo, Dios se muestra fiel y cada creyente tiene que responder a su fidelidad. Al decir, por ejemplo, tengo fe, no estoy haciendo primordialmente una afirmación acerca de mí mismo, sino más bien proclamando que Dios es de confianza. Cuando tú dices, tengo fe, pues no es una afirmación relacionada con ti mismo. Lo que pasa es que estás proclamando que Dios es un Dios de confianza. La fe es posible, pues simplemente a través de Cristo. El apóstol Pablo da testimonio con respecto a la vida de fe en Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy conjuntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que tanto él como otros creyentes
en Cristo, pues viven su vida confiando constantemente en nuestro Salvador. El cristiano, pues, no evalúa la vida a través de los sentidos naturales, sino a través de los ojos de la fe. ¿Cómo podría, pues, Pablo estar tan confiado de que la vida cristiana podría funcionar de esa manera, ¿no? De la fe. Esto lo podemos ver o dar respuesta a esta pregunta por lo que él expresó a los filipenses. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. La clave verdadera para vivir una vida de fe es el medio divino suplido por la presencia constante y poderosa del Salvador y Señor Jesucristo. Es decir, tener fe en que nuestro Señor Jesucristo está presente en todas las áreas de nuestra vida. La fe y la obediencia son inseparables. La obediencia es tan fundamental que si no está presente en la vida de quien dice ser cristiano, la fe de esa persona debe ser cuestionada. Todos los que profesamos, pues, fe en Jesucristo, también tenemos que demostrar esa fe mediante la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer pilar del carácter de un cristiano, la fe. El segundo pilar es la actitud. Hay muchos cristianos que han sido transformados, sin embargo, no muestran pues cambios visibles en sus comportamientos. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí pues nos habla de actitud, y es que las actitudes determinan todo. La actitud es lo más poderoso que tenemos. La actitud te puede levantar o abrir puertas, o puede cerrar puertas o destruirte. Dios le dijo al pueblo de Israel que les daba elegir entre dos actitudes, entre la actitud para recibir bendición o la actitud para recibir maldición. Hoy también Dios nos invita a elegir entre dos actitudes. En Deuteronomio 30:19 dice: hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, o sea, toma una actitud, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros elegimos nuestras actitudes. Nuestras actitudes afectan nuestras relaciones unipersonales, y nuestras actitudes determinan pues también nuestro futuro. La actitud que usamos al iniciar una relación, un proyecto o fijarnos un propósito determinará pues si concluiremos eso o lo dejaremos a medio terminar. La actitud determina pues si soy un vencedor o si soy un fracasado. Todo depende de lo que guardamos en nuestro corazón. En Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La actitud entonces es muy importante porque determina si convierto los problemas en gigantes o en oportunidades de bendición. Romanos 8:28. Nuestra actitud pues hacia los demás determina el trato también
que nosotros recibiremos. Conforme nosotros nos comportamos, eso también vamos a recibir. Entonces, nuestra actitud frente a las circunstancias y las situaciones que nos rodean puede convertirse pues en una actitud amiga o en una actitud enemiga. Obra a nuestro favor o obra en contra. Nuestra actitud determina si somos felices con lo que tenemos o vivimos con lo que no tenemos. Cómo tú reaccionas, ¿no? Si eres feliz con lo que estás ganando o de repente no, y entonces comienzas a endeudar. Es una actitud, simplemente la tuya. Nuestras actitudes negativas cambiarán cuando nosotros decidimos cambiarlas. Nadie nos obliga a hacerlo. Es una cuestión de actitud. Nuestras actitudes pues deben ser sometidas a un ajuste constante, desechando pues pensamientos negativos. En Filipenses 4:18 nos dice, 4:8 nos dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, ¿no? Nuestras actitudes siempre también serán contagiosas, para bien o para mal. Tú puedes influir, ¿no? Con lo que tú haces. Dios nos concedió el privilegio de poder tomar decisiones. Y estas decisiones pueden ser acertadas o no pueden ser acertadas si las tomamos con Dios o si las tomamos sin Dios. Pablo enseñó a los creyentes que es posible cambiar nuestra forma de pensar y por ende, pues nuestras actitudes, ¿no? Lo que acabamos de leer en Romanos 12:2. Entonces, ya hemos explicado la importancia del pilar de la fe, la importancia de nuestras actitudes. Siempre nuestra actitud debe ser correcta, positiva, ¿no? Que nos impulse a seguir adelante. El tercer pilar de un cristiano es la integridad. La integridad, ¿en qué consiste? En hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Hay un diccionario, ¿no? Que define a la integridad como una firme adhesión a un estricto código moral o ético. También lo define como el estado de mantenerse pues incólume. Eso es integridad. Integridad, otros dicen solidez, otros la cualidad o la condición de ser íntegro, no dividido, sino ser total. La integridad es una palabra que procede de integer, que significa entero o completo. Esencialmente, la integridad significa ser fiel a las normas éticas de uno mismo. En nuestro caso, pues a las normas de Dios. Sus sinónimos de integridad son honestidad, sinceridad, incorruptibilidad. Describe a alguien sin hipocresía ni doblez, a alguien que es totalmente consciente de las convicciones que expresa. Eso es integridad. Miren, una persona íntegra no hace concesiones. Cuando hace concesiones, pierde algo valioso, porque está perdiendo algo que es valioso, permanente por algo temporal. Uno pierde porque, pues, estás cediendo a algo que no te satisface por simplemente atender un deseo pecaminoso. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Adán. Adán, por ejemplo, comprometió la ley de Dios y entonces él perdió el paraíso. Cuando tú dejas de ser íntegro, pierdes algo. Por ejemplo, otro, Abraham. Abraham comprometió la verdad porque le mintió, ¿no? Diciendo que su esposa
era su hermana. Casi él pierde a su esposa. Sara también comprometió la palabra de Dios y envió a Abraham pues a que se pueda juntar con Agar y, con, y esa unión concibió pues a Ismael, y con el nacimiento de Ismael pues se destruyó la paz del Medio Oriente. Por otro ejemplo podemos ver en Moisés. Moisés comprometió el orden de Dios y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sansón, por ejemplo, también él prometió o comprometió su posición o su compromiso de ser nazareno, y él perdió su fuerza, perdió su vista y perdió la vida. Saúl comprometió la palabra divina también de Dios al no matar a los animales del enemigo, y por tanto él perdió el reino. David comprometió las normas de Dios, cometió adulterio, se casó con Betsabé, asesinó a Urías y él perdió su bebé. Salomón comprometió pues sus convicciones cuando se casó con muchas mujeres y perdió el Reino Unido. Cuando no somos íntegros, siempre perdemos algo. La integridad moral es una de las cualidades esenciales exigidas por Dios a su pueblo. En Deuteronomio 18:13 nos dice: serás íntegro para que Jehová tu Dios. La integridad está estrechamente pues relacionada con la santidad y la perfección. Quien se afirma en integridad pues se guarda de la caída y de la maldad. Cuando una persona no es íntegra, compromete la palabra de Dios, compromete un mandamiento divino o compromete una convicción acerca de Dios. Una persona íntegra vive lo que enseña. La firmeza y la sinceridad son las características principales de un hombre íntegro. Una persona íntegra cumple lo que ofrece porque desarrolla confianza. La falta de integridad lleva pues al descarrío, tal como dice Salomón, o cuando escribió Salomón en sus últimos días. Su corazón no fue íntegro para Jehová su Dios, se desvió hacia otros dioses. Eso está en Primera de Reyes 11:4. También las escrituras nos dicen que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Entonces, la integridad es un aspecto importante también pues en el carácter del cristiano. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la actitud, hemos hablado de la integridad, y el cuarto pilar es la influencia. La influencia. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, evidenció pues una vida sencilla, una vida honesta, una vida íntegra, llena de amor, y una vida al servicio de los demás. Su característica principal de nuestro Señor Jesús fue la obediencia a su Padre. La Biblia, pues una y otra vez nos invita a seguir a Jesús. ¿Cuáles fueron las actitudes de Jesús? Jesús era un hombre de fe, era un hombre obediente, íntegro, santo, perfecto, era un hombre pues en que fluía amor y también servicial hacia los demás, y también era un hombre que dependía absolutamente de su Padre. Jesús, pues cuando miramos todas esas características, vemos de que Jesús fue una persona
influyente. Su mirada siempre estuvo en las cosas eternas, no en las cosas terrenales, las cuales son pues temporales y efímeras. Su amor y servicio eran incondicional, ¿no? Cuando revisamos las escrituras podemos decir que Jesús pasa, Jesús entra, Jesús encuentra, Jesús escucha, Jesús tiene compasión, Jesús tiene autoridad, Jesús recibe. No todo, pues, eran todas sus actividades, pero todas sus actividades, pues en todos sus hechos les daba autoridad. Tenía autoridad para interpretar la Biblia, tenía autoridad para enseñar, tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad para perdonar los pecados, tenía autoridad sobre la muerte, tenía autoridad sobre la naturaleza, tenía autoridad para abrogar por nosotros ante Dios. Era un hombre que por su estilo de vida, conforme él pues vivía lo que enseñaba o lo que predicaba, un hombre con autoridad. Y Jesús nos indica que nosotros debemos ser influencia. Por un lado, en el Sermón del Monte nos dice que nosotros debemos ser la luz y la sal de la tierra. ¿En qué consiste en ser la sal de la tierra? Miren, la sal es diferente de la tierra, ¿no? La sal es diferente por naturaleza y también por propósito. Porque nosotros somos diferentes, porque somos de naturaleza diferente, porque somos criaturas nuevas, somos nacidas de Dios y nuestra naturaleza es pues la de Él, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito de la sal, ¿qué cosa es? Penetrar y cambiar el sabor. Igualmente también esa es nuestra labor. Nuestro es nuestro propósito, penetrar y cambiar el sabor de la tierra. O sea, debemos ser influencia. Por otro lado, también nos dice que debemos ser la luz del mundo. Experimentar una transformación radical semejante a Cristo y reflejarla. Eso es lo que debemos ser. En otras palabras, debemos ser influencia. Para ser influentes debemos seguir los pasos de Jesús y servir en amor y en su autoridad. Hay una fórmula matemática que quisiera que te aprendas. Responsabilidad es igual a autoridad más poder. Si tú eres un hombre responsable, pues quiere decir que gozarás de autoridad y de poder. Ni Adán, ni Eva asumieron su responsabilidad por el pecado. ¿No? Cuando ellos pecaron, Dios lo llama a Adán, y Adán no asume su responsabilidad, le echa la culpa a quién, a Eva. Eva lo llama y le echa la culpabilidad a la serpiente. La serpiente sí asume su responsabilidad. Y por eso, pues, es el príncipe de este mundo. O sea, se le dio autoridad y poder. ¿Por qué? Porque él asumió su responsabilidad. Jesús también, él asumió su responsabilidad. ¿Cuál fue su responsabilidad? De venir y quitar el pecado del mundo. ¿No es cierto? Y entonces, como consecuencia de que él asume su responsabilidad, pues recibe autoridad, más poder. Entonces, Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se quiebre toda rodilla en los cielos y en la tierra. Responsabilidad, mi querido hermano, es igual a autoridad más poder. Cuando revisamos la vida de Jesús, podemos ver que Jesús pues, era influente en todo lugar. Por ejemplo, Jesús era influyente en la sinagoga. Cuando leemos Marcos en el capítulo 1, los versos del 21 al 28, donde llega Jesús a la sinagoga pues como era como el corazón de la pureza judía, era como el espacio más puro, el espacio más limpio. Había un hombre que estaba con mucha necesidad allí en ese espacio muy limpio, muy puro, como lo consideraban los sinagogas, los judíos, pero sin embargo había un hombre que tenía mucha necesidad y que estaba poseído por un espíritu inmundo en ese lugar. Además, era sábado. Los escribas imponen con detalle pues las leyes de pureza, pero resultan pues incapaces de poder encontrar al verdadero impuro.
¿no? Entonces Jesús sana al desposeído, eh, y con esa actitud pues da a demostrar que lo que importa era que los hombres sean libres de opresiones. Y eso quería transmitir, quería influenciar en favor de los demás, no que se basen en ritos y en cosas, ¿no? Religiosas, sino que lo que importaba era la libertad, que los hombres sean libres de las opresiones. La autoridad de Jesús pues se identifica con esa palabra sanadora, ¿no? Que lanza sobre esta persona que está oprimida. En la sinagoga, pues con esa actitud impone una enseñanza diferente, una enseñanza que cura y transforma. Jesús había ofrecido en esa sinagoga pues su enseñanza con una nueva autoridad para sanar enfermos, no como cura el mago, no como el cura, pues, no como cura pues el chamán, ¿no? No como un cura, como cura un maestro, sino que él cura con la palabra. Y esa fue su enseñanza, esa enseñanza en la cual con la palabra de Dios pues se desata, se libera, purifica al ser humano que se hallaba pues oprimido en la sinagoga. Influencia de la palabra de Dios. Del poder de la palabra de Jesús quería influenciar a los demás de él. Jesús también podemos ver que él influye en la casa de Pedro. En Marcos 11, del 29 al 31, vemos o comenzamos a leer en este pasaje de que después de que sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro. Resaltan las escrituras que era sábado. La suegra de Simón Pedro está en cama, está en fiebre, y Jesús la sana. Ahora bien, conforme al ritual judío, se hallaban todos obligados pues a descansar, puesto que era el sábado. Pero esta mujer rompe el rito, supera el sábado judío y comienza a realizar, pues como quien dice, la obra mesiánica, sirviendo a Jesús y a sus discípulos. Jesús le enseñó todo al momento de curarle, ser libertado. ¿Para qué? Para servir, ¿no? Esa fue la influencia de Jesús hacia los demás, pues cuando experimentó ese milagro de sanar a la suegra de Pedro, siempre buscando influenciar para que cambie su manera de pensar la gente que estaba siguiéndolo. También Jesús influencia sanando a un leproso. Y sigamos en este capítulo siempre de Marcos, en el capítulo 1, los versos del 40 al 45. El leproso está expulsado pues de la sociedad, no puede entrar en el pueblo, no puede entrar en la sinagoga, pero sin embargo Jesús lo toca y Jesús lo sana. El contacto y la palabra transformante de Jesús llega pues a lo más profundo de este enfermo que está fuera de esa sociedad que se podría decir sagrada, que ellos se consideraban así, pero Jesús a este hombre que era leproso no lo expulsa ni lo rechaza, ¿no? Tampoco espera como deben hacer los sacerdotes para sancionar una curación ya realizada, sino que escucha la necesidad del enfermo y lo acoge, ofreciendo su toque y su palabra sanadora. Entonces, en estos casos que acabamos de mencionar, podemos ver la influencia de Jesús. ¿Influencia de Jesús en dónde? En primer lugar en la sinagoga, enseñando pues que la religiosidad y sus rituales no son lo más importante, sino las necesidades de amor, de perdón y de liberación de las personas. O sea, el conocimiento de Dios verdadero. También vemos la influencia en la casa de Pedro. Después
de dar a conocer pues al Dios verdadero, lleva la salvación a la casa. La respuesta a la salvación es el servicio. Después hay un milagro, o hay milagros que realiza Jesús en la puerta de la casa de Pedro, después de la sanidad de su suegra. Y es que simplemente Jesús está influenciando, diciendo que el Evangelio trae salvación a quienes lo buscan. Jesús no rechaza a nadie, no estaba influenciando a los demás. También Jesús hace milagros en una zona desértica. La Gran Comisión nos dice, id y predicad el Evangelio. Hay que ir y buscar a los que necesitan salvación. El amor al prójimo pues evidencia identificándonos con su necesidad de salvación. Entonces, mi querido hermano, podemos afirmar que los 4 pilares pues, del carácter del cristiano pues, implican la fe, la actitud, la integridad y ser influencia. Hermano, revisemos siempre esos 4 pilares en nuestra vida. Nuestra fe siempre tiene que estar enfocada en Jesús, ¿no? A través de la fe podemos alcanzar sus promesas. A través de la fe alcanzamos salvación. Nuestra actitud determinará cuánto queremos avanzar, ¿no? Cuánto queremos avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Queremos seguir avanzando, seguir teniendo más conocimiento de Él o simplemente pues contentarnos con lo que tenemos? Nuestra actitud es muy importante. Tercer lugar, la integridad. Debemos ser íntegros con el Señor. No podemos pues ceder a algo que vaya en contra de nuestros principios. Ser íntegro es ser total, es ser sólido, ¿no? Cada vez, mi querido hermano, que cedas algo de tu integridad, pierdes algo de más valor. Recuerda eso. Y por último, debemos ser influencia. Influencia en nuestra casa, influencia en la iglesia, influencia en el mundo. Tenemos que dar a conocer la verdad del Evangelio. Pues el amor al prójimo, mi querido hermano, se evidencia identificándonos con la necesidad de su salvación. Recuerda eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu en cada día pues siga trabajando en nosotros con nuestra fe. Señor, que nos lleve también a tomar actitudes que nos permitan conocer y que te podamos servir, Señor, continuamente. Señor, que seamos hombres íntegros. La integridad siempre va de la mano también con la santidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos ser íntegros, que no podamos ceder ante problemas o circunstancias que se nos puedan presentar, porque cada vez que cedemos algo, perdemos algo de valor, Señor. Hoy has hablado en nuestro corazón, por eso te pedimos que nuestra vida sea de influencia hacia los demás, que pueda nuestra vida proclamar tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, recordemos siempre estos 4 pilares de nuestro carácter, el carácter cristiano. La fe, la actitud, la integridad y ser influencia. Amén. Bien, mi querido hermano, te invito, no te olvides a participar en nuestros cultos presenciales, no los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, mi querido hermano.